Javier avanzaba por los corredores metálicos de la Estación Espacial Aldara con paso cauteloso. Cada rincón estaba iluminado por luces frías que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de acero. Había algo extraño en el aire, un silencio casi reverente que contrastaba con el constante zumbido de los sistemas de energía. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro, sino por la sensación de que alguien lo observaba desde la penumbra. De repente, una figura emergió de un pasillo lateral. Su armadura negra reflejaba la luz de los monitores, y su presencia llenaba el espacio con una autoridad innegable. Sus ojos dorados se fijaron en él con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. «Eres increíble», dijo Javier, con un intento de broma que más que disimular su nerviosismo, lo delataba. La mujer soltó una risa profunda, un sonido que resonó en todo el corredor y que hizo que Javier sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¿Increíble? Humano, ¿eso crees que es suficiente para impresionarme?», preguntó mientras avanzaba un paso hacia él. La seguridad y el poder que emanaba eran abrumadores. Javier tragó saliva. Había escuchado historias sobre los guardianes de la reina, seres entrenados desde la infancia para protegerla sin importar el costo. Nunca había imaginado que se encontraría frente a uno de ellos, y menos aún frente a alguien capaz de mirarlo como si pudiera leer cada pensamiento suyo. «No, tal vez no», admitió, esbozando una sonrisa forzada. «Pero tampoco esperaba encontrarme contigo hoy». Ella arqueó una ceja, evaluándolo con precisión. Cada gesto suyo parecía calculado, cada movimiento medido. Aún así, había algo en su expresión que no era solo rigor militar, había curiosidad, casi como si estuviera interesada en descubrir qué hacía él en su territorio. «¿Qué haces en esta sección de la estación?», preguntó con un tono firme que no admitía mentira. Javier respiró hondo. «Busco a la reina Isabella. Tengo información que podría serle útil». Valeria observó cada palabra y cada movimiento. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse entre ellos. Javier notó un detalle que le heló la sangre. Debajo de su armadura, podía ver un resplandor que parecía emanar de su piel, una energía que le recordaba a un fuego contenido y listo para estallar. «Muy bien, humano», dijo finalmente, bajando la guardia solo un poco. «Te acompañaré, pero una mala acción y no vivirás para contarlo». Javier asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Mientras caminaban por los corredores, no pudo evitar robar miradas hacia ella. La forma en que movía los hombros, la firmeza de su paso, el reflejo dorado en sus ojos, todo en Valeria imponía respeto y despertaba un extraño magnetismo que lo hacía querer acercarse, y al mismo tiempo, temer hacerlo. A medida que se adentraban en el corazón de la estación, el murmullo de los sistemas y los ecos de sus propios pasos se mezclaban con la sensación de peligro inminente. Javier sabía que cada encuentro con Valeria no sería solo un paseo hasta la reina, sino un juego de tensiones, donde la confianza era una moneda muy cara y cualquier error podía costarle la vida. Al llegar a la antesala de la sala principal, Valeria se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Por un momento, Javier olvidó respirar. «Recuerda, humano», dijo con voz baja, cargada de un matiz extraño, casi vulnerable, «aquí no eres solo un visitante. Eres una pieza en un tablero que no entiendes del todo». Javier sonrió, intentando disimular el temblor en sus manos. «No me asusta», murmuró, aunque sabía que no era del todo cierto. Valeria soltó una risa que, aunque breve, contenía un matiz de aprobación. «Tal vez seas más interesante de lo que creía», susurró, y abrió la puerta hacia la sala donde la reina esperaba. Mientras cruzaban el umbral, Javier comprendió que este encuentro no era casualidad. La tensión, la fuerza y la presencia de Valeria lo habían marcado, y un sentimiento inesperado comenzaba a crecer en su interior, uno que no tenía nombre, pero que estaba seguro de que cambiaría todo lo que él conocía sobre el universo, la lealtad y el amor. Cada día en la estación Aldara se convirtió en un juego de tensiones entre Javier y Valeria. No era solo la rutina de cumplir tareas o recorrer pasillos, cada encuentro con ella tenía una carga eléctrica que él no podía explicar. Incluso cuando estaban en silencio, compartiendo el mismo espacio, Javier sentía que un hilo invisible los conectaba, un hilo que se tensaba con cada mirada. Valeria caminaba con seguridad por los corredores, pero siempre lanzaba miradas fugaces hacia él, evaluando, midiendo. Javier trataba de ignorarlas, pero era imposible. Cada vez que sus ojos se encontraban, su corazón se aceleraba y su mente parecía bloquearse, como si una fuerza desconocida lo dejara sin aliento. «¿Por qué me sigues con esa mirada?», preguntó un día, mientras ella revisaba un panel de control. La pregunta salió sin pensar,
cargada de curiosidad y un dejo de desafío. Valeria lo miró, arqueando una ceja, y por un instante, su expresión se suavizó. Porque eres demasiado curioso, respondió, con una sonrisa que apenas dejaba ver sus colmillos. La forma en que la luz reflejaba sus ojos dorados hizo que Javier sintiera un calor extraño en el pecho. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Ninguno se movió, y cada respiración parecía amplificada en la sala. Javier se dio cuenta de que cualquier comentario, cualquier gesto, podría romper ese delicado equilibrio entre respeto y atracción que había comenzado a formarse. Los días pasaron y las interacciones se volvieron más complejas. Valeria lo ponía a prueba, provocando su orgullo, desafiando su inteligencia, y él respondía con bromas, gestos de admiración y pequeñas victorias que hacían que ella sonriera apenas, pero lo suficiente como para que Javier sintiera que había logrado algo. Un día, mientras practicaban maniobras de entrenamiento físico en la sala de gravedad cero, Valeria se acercó demasiado mientras él intentaba controlar su equipo. Sus manos se rozaron accidentalmente y el contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente que recorrió sus cuerpos. Javier apartó la mirada, pero no pudo evitar notar cómo ella también parecía incómoda con lo sucedido. Eso fue accidental, dijo él, intentando sonar casual, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Sí, accidental, repitió ella, con un tono que mezclaba diversión y desaprobación. Pero sus ojos dorados no mintieron, había un brillo de interés que no podía ocultar. A lo largo de los días, Javier comenzó a aprender más sobre Valeria. Descubrió que detrás de la armadura y la fuerza había una mujer que apreciaba la honestidad, que no temía enfrentarse a lo desconocido y que podía ser tanto feroz como sorprendentemente tierna en momentos inesperados. Cada descubrimiento hacía que su atracción creciera, y él sabía que no podía seguir negándolo. Una noche, mientras observaban juntos las estrellas desde la plataforma de observación, Javier se animó a romper el silencio. Nunca pensé que una guardiana pudiera ser tan humana, dijo suavemente. Valeria se volvió hacia él, sorprendida por la confesión. Durante un instante, sus miradas se encontraron y quedó claro que ambos sentían algo más allá del deber y la curiosidad. La tensión se volvió palpable, y por un momento, la distancia entre ellos desapareció. Tal vez no soy tan humana como crees, susurró ella, y su sonrisa contenía un matiz que lo desarmó por completo. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día. Lo que había empezado como un juego de miradas y bromas se estaba convirtiendo en algo más profundo, un lazo que mezclaba respeto, admiración y una atracción que ninguno de los dos podía ignorar. Sin darse cuenta, cada momento juntos se volvía una prueba de fuego, un preámbulo de los desafíos que la estación y la reina les presentarían más adelante. Y aunque ninguno lo admitiera todavía, Javier y Valeria sabían que estaban atrapados en un juego más grande que ellos mismos, un juego donde el amor y la tensión se entrelazaban con el peligro inminente, y donde cada mirada podía ser el inicio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar completamente. La sala de entrenamiento de la estación Aldara era un espacio vasto y frío, con paredes de metal iluminadas por luces que cambiaban de color según la actividad. Hologramas de enemigos simulados flotaban en el aire, proyectando sombras que se movían como fantasmas. Javier no podía evitar sentir que aquel lugar tenía un aire de peligro incluso cuando todo estaba en calma, y que cada rincón estaba destinado a ponerlo a prueba. Valeria lo condujo hasta el centro de la sala con pasos firmes, su armadura reflejando los destellos de los hologramas. Sus ojos dorados se fijaron en él con intensidad, evaluando cada movimiento y cada respiración. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de disciplina y algo mucho más íntimo que él no estaba seguro de entender del todo. Si quieres proteger a la reina, tendrás que aprender rápido, dijo Valeria, mientras empuñaba una espada energética que brillaba con un resplandor azul metálico. Su voz era firme, pero contenía un matiz que hacía que Javier se acercara un poco más, atraído sin poder evitarlo. Javier tomó su propia arma, torpe al principio, y trató de imitar sus movimientos. Cada golpe que lanzaba era bloqueado con facilidad, y cada movimiento que realizaba parecía predecido por Valeria antes de que siquiera ocurriera. Sin embargo, había algo en esa danza de acero y energía que no era solo entrenamiento, era un juego, una interacción silenciosa donde cada choque de armas transmitía emociones que ninguno se atrevería a pronunciar. Mientras practicaban, sus manos se rozaban accidentalmente más de una vez. Cada contacto provocaba un calor extraño que no se podía ignorar. Javier sentía que cada roce despertaba algo dentro de él, una mezcla de deseo,
admiración y una tensión que crecía con cada segundo. Valeria, por su parte, parecía consciente de lo mismo. Cada vez que sus brazos se encontraban, sus ojos se suavizaban por un instante antes de endurecerse de nuevo en concentración. Tu coordinación ha mejorado, dijo Valeria después de un intercambio particularmente intenso. Pero aún necesitas confiar más en ti mismo. Su tono era de crítica, pero había un dejo de satisfacción que Javier no pudo dejar de notar. Confianza, contigo es más difícil, respondió él, con un toque de humor que intentaba disimular el nerviosismo que sentía. Ella arqueó una ceja y por primera vez dejó que una sonrisa real apareciera en sus labios. Tal vez eso sea un problema que debamos resolver juntos, susurró, y el roce de sus hombros al girar provocó que Javier sintiera un hormigueo en todo el cuerpo. Mientras continuaban, Valeria comenzó a enseñarle técnicas de defensa avanzadas. Cada movimiento requería concentración, precisión y una sincronización perfecta. Javier se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo a pelear, estaba aprendiendo a leerla, a anticipar sus movimientos, a sentir sus reacciones incluso antes de que ocurrieran. Era como si cada golpe y cada bloqueo los acercara más, uniendo sus cuerpos y mentes de manera silenciosa pero profunda. Al finalizar la sesión, ambos estaban sudados y respiraban con dificultad, pero había algo más que cansancio en el aire. Un momento de silencio se prolongó mientras se miraban, y Javier notó que sus manos estaban casi rozándose. No hubo palabras, solo un entendimiento tácito, un reconocimiento de que algo estaban haciendo entre ellos, algo que no podía ser ignorado por más tiempo. Has mejorado mucho, dijo Valeria, finalmente rompiendo el silencio. Pero recuerda, la verdadera prueba no está en los hologramas. La verdadera prueba vendrá cuando tengas que protegerla a ella. Javier asintió, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Proteger a la reina Isabella era su misión, pero ahora comprendía que proteger a Valeria, y proteger aquello que empezaba a surgir entre ellos, se había convertido en algo igual de vital. Cada mirada, cada roce accidental, cada sonrisa contenida, formaba un vínculo que los preparaba para los desafíos que estaban por venir, desafíos que no solo pondrían a prueba su fuerza física, sino también su confianza y su corazón. Mientras abandonaban la sala de entrenamiento, Javier se dio cuenta de que ya no podía ver a Valeria simplemente como una guardiana. Era mucho más que eso. Su presencia lo desafiaba, lo excitaba y lo protegía al mismo tiempo. Y aunque ninguno de los dos la admitiera todavía, ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos, un hilo invisible que los ataba cada vez más fuerte, un hilo que ni el espacio ni el peligro podrían romper fácilmente. Javier ya no podía negar lo mucho que Valeria había cambiado su percepción del universo. Cada día que pasaba a su lado lo hacía sentir más consciente de cada gesto, cada mirada y cada silencio compartido. Sin embargo, nada podía prepararlo para la revelación que estaba a punto de enfrentar. Valeria lo condujo a una sala reservada para miembros de alto rango, un espacio oculto en el corazón de la estación Aldara. Las paredes estaban cubiertas de pantallas holográficas y mapas estratégicos que mostraban sectores enteros de la estación. El aire estaba cargado de tensión y un zumbido constante emanaba de los sistemas de seguridad avanzados. Aquí es donde la reina revisa toda la información confidencial, explicó Valeria, su voz más grave que de costumbre. Y aquí es donde debes entender lo que está realmente en juego. Javier observó los mapas con atención y notó símbolos que indicaban movimientos y posiciones de diferentes fuerzas dentro de la estación. Valeria señaló varias zonas y le explicó con detalle la estructura del poder. Cada palabra que decía estaba cargada de urgencia y una frialdad profesional que lo hizo estremecer. La reina Isabella ha sido traicionada, dijo finalmente. Su propio consejo planea derrocarla. Si no actuamos, no solo perderá su trono, sino que toda la estación caerá en manos de quienes buscan poder y caos. Javier tragó saliva, sintiendo que el peso de la situación lo aplastaba. Sabía que proteger a la reina sería difícil, pero nunca había imaginado que la traición viniera de quienes debían estar a su lado. Su mente se llenó de preguntas, pero su mirada se encontró con la de Valeria, y en ella encontró una determinación que lo hizo sentirse más seguro. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Debemos planear cada movimiento con cuidado, respondió Valeria. No podemos subestimar a nadie. La traición puede venir de cualquier lugar, incluso de alguien en quien confías. Mientras revisaban los planos de la estación, Valeria se acercó a Javier para señalar un detalle en uno de los mapas. Sus manos se rozaron al mismo tiempo que su rostro se inclinaba hacia el suyo. La proximidad lo desconcertó, y por un instante, el mundo exterior desapareció.
Javier sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, y por un breve momento sus ojos se encontraron con una intensidad que no podía describir con palabras. Javier, susurró Valeria, su voz cargada de un matiz de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Si fallamos, no solo la estación estará en peligro. Nosotros también podríamos perderlo todo. Él tomó su mano con firmeza, sintiendo que aquel contacto sellaba un pacto silencioso entre ellos. No fallaremos, dijo, más seguro de lo que se sentía. Protegeré a la reina, y también te protegeré a ti. Valeria no dijo nada, pero su mirada lo confirmó. Había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento de que sus destinos estaban ahora entrelazados, no solo por deber, sino por algo mucho más profundo. Horas después, mientras revisaban los sistemas de seguridad, Javier comprendió que la tensión entre ellos había alcanzado un nivel que no podía ignorar. Cada gesto, cada roce accidental y cada mirada prolongada llevaba consigo un significado que ninguno se atrevía a pronunciar completamente, pero que los acercaba inevitablemente. Valeria, dijo Javier finalmente, con voz baja y cargada de emoción. No sé qué pasará mañana, ni siquiera si sobreviviremos. Pero quiero que sepas que, se detuvo, incapaz de continuar mientras veía cómo sus ojos dorados brillaban bajo la luz de las pantallas. No estoy solo en esto. Valeria acercó su rostro al de él, tan cerca que Javier pudo sentir su aliento. No está solo, susurró, y por un instante, sus labios se rozaron de manera accidental, dejando un eco de algo más profundo que ambos sentían pero no se atrevían a nombrar. El sonido de un aviso de seguridad los hizo separarse abruptamente. La realidad de la estación, la traición y la amenaza inmediata volvieron a ocupar todo su espacio. Sin embargo, Javier supo algo con claridad. Su vínculo con Valeria ya no era solo profesional. Era un hilo invisible de confianza, deseo y complicidad que los uniría en los momentos más oscuros que estaban por venir. Mientras la noche avanzaba, y los sistemas de la estación proyectaban sombras de luz intermitentes sobre sus rostros, Javier y Valeria permanecieron en silencio, sabiendo que la conspiración que amenazaba a la reina Isabella era solo el comienzo de un juego mucho más peligroso, donde el amor y la lealtad serían tan importantes como la fuerza y la estrategia. La estación Aldara parecía tranquila esa noche, pero Javier sabía que la calma era solo un velo. Cada pasillo, cada sala, estaba cargado de un silencio inquietante. Valeria caminaba a su lado con pasos seguros, pero él notaba la rigidez en sus hombros, la tensión contenida en sus músculos. Algo estaba a punto de suceder. Durante la cena oficial, un ambiente que normalmente era de protocolo y formalidad, Javier percibió un cambio sutil en las miradas de los consejeros. Algunos sonreían demasiado, otros evitaban sus ojos con una frialdad calculada. Valeria estaba a su lado, firme y alerta, con su mirada dorada evaluando cada gesto, cada movimiento de los presentes. De repente, un ataque directo sacudió la sala. Varios soldados traidores irrumpieron, sus armas brillando con energía letal. El estrépito de la confrontación llenó el aire, y el caos se desató en segundos. Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Valeria se interpusiera entre él y los atacantes, su armadura brillando con fuerza mientras bloqueaba los primeros golpes con una precisión aterradora. «No te acerques», gritó, y Javier obedeció, retrocediendo solo lo suficiente para no obstaculizarla. Pero retroceder no significaba quedarse fuera de peligro. Javier sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras evaluaba la situación. Cada movimiento de Valeria era una señal para él, un indicio de dónde debía colocarse, cómo debía actuar. Se lanzaron a la lucha espalda con espalda, cada golpe y cada bloqueo sincronizado con una coordinación que parecía innata. La tensión que habían compartido hasta ahora se transformó en una fuerza que los hacía casi invencibles. En medio del combate, Javier tuvo que enfrentar a un soldado traidor que apuntaba directamente a Valeria. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, esquivando ataques y usando su fuerza con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Valeria lo miró un instante y asintió levemente, un reconocimiento silencioso de que confiaba en él con su vida. La batalla continuó, brutal y rápida. El ruido metálico de las armas, el resplandor de la energía que rebotaba en las paredes, y el olor a ozono llenaban la sala. Cada movimiento de Javier y Valeria estaba cargado de precisión, pero también de algo más, un vínculo que se profundizaba con cada roce, cada contacto accidental, cada mirada fugaz entre ellos. Cuando finalmente el último enemigo cayó, la sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por la respiración pesada de ambos. Javier estaba empapado en sudor, su corazón latiendo con fuerza, pero había algo más en su pecho,
la certeza de que estaba conectado Valeria de una manera que iba más allá de la lealtad o el deber. Ella se acercó a él, sus ojos dorados reflejando tanto peligro como alivio. Lo hiciste bien, dijo, su voz más suave de lo habitual, casi como un susurro. Contigo a mi lado, esto se siente diferente. Javier no pudo evitar sonreír, aunque su mente seguía en alerta. Tú también lo hiciste, respondió. No sé cómo, pero luchamos como si fuéramos uno solo. Valeria bajó la mirada un instante, y luego sus labios se encontraron con los de Javier en un beso breve, intenso y cargado de emociones contenidas. No había palabras, solo un reconocimiento silencioso de lo que sentían. La estación podía estar llena de enemigos, la traición podía acechar a cada paso, pero en ese momento, nada importaba más que ellos dos. Cuando se separaron, ambos sabían que la amenaza no había terminado. Los traidores habían sido derrotados por ahora, pero la conspiración seguía activa, y la reina Isabella seguía siendo vulnerable. Sin embargo, algo había cambiado. Javier ya no veía a Valeria solo como una guardiana formidable, la veía como su compañera, su igual en la lucha, y algo más que aún no se atrevían a nombrar. Esa noche, mientras revisaban los sistemas de seguridad y reorganizaban las defensas de la estación, Javier comprendió que la batalla por la estación no era solo física. Era un juego de estrategia, confianza y emociones intensas. Su vínculo con Valeria se había transformado en un escudo invisible, un lazo que los protegería tanto como cualquier arma. Y aunque ninguno lo admitiera todavía, ambos sabían que algo estaban haciendo entre ellos, algo que les daría fuerza en los días más oscuros que estaban por venir. Después de la batalla en la sala de la reina, la estación Aldara parecía respirar con un ritmo distinto. Los sistemas funcionaban nuevamente, pero las cicatrices de la confrontación permanecían visibles en los pasillos y en la mente de todos los presentes. Javier y Valeria se encontraban en un silencio compartido que no necesitaba palabras, mientras caminaban hacia la plataforma de observación que daba a la luna artificial que orbitaba la estación. El espacio exterior brillaba con estrellas y asteroides lejanos, y la luz tenue iluminaba sus rostros. Javier sentía que en ese escenario, lejos del ruido, del peligro y de las intrigas, podían ser simplemente ellos dos, sin armaduras, sin protocolos, solo humanos, o al menos tan cerca como podían estar de serlo. Nunca pensé que podría sentir esto en medio de todo, dijo Javier, rompiendo el silencio, su voz apenas un susurro. Contigo, todo se siente diferente. Valeria se detuvo, su mirada fija en él. Sus ojos dorados reflejaban tanto vulnerabilidad como fuerza. Por un momento, Javier vio a la mujer que estaba detrás de la armadura, la guardiana que escondía emociones profundas y miedo, pero también una capacidad enorme de amar y proteger. Yo tampoco pensé que un humano pudiera, dijo Valeria, interrumpiéndose, como si temiera pronunciar lo que sentía. Pero hay algo en ti que me obliga a querer confiar, a querer acercarme. Javier dio un paso hacia ella, y ella no retrocedió. Sus manos se encontraron, temblorosas al principio, pero luego con firmeza. El contacto era simple, pero cargado de significados que ambos entendían sin palabras. Sus corazones latían con fuerza, un ritmo compartido que parecía sincronizarse con el universo a su alrededor. Valeria, murmuró Javier, acercando su frente a la de ella. No sé qué nos espera mañana, pero quiero que sepas que no importa lo que pase, estoy contigo. Ella cerró los ojos un instante, inhalando profundamente, y luego dejó que sus labios se encontraran en un beso prolongado. Fue un beso lleno de gratitud, deseo y una promesa silenciosa. El mundo exterior desapareció, y por un momento, solo existieron ellos dos. El peligro, la estación, la conspiración, todo se desvaneció ante la intensidad de lo que compartían. Cuando se separaron, sus frentes todavía se rozaban, y sus respiraciones se mezclaban. Javier notó un brillo húmedo en los ojos de Valeria, un reflejo de emociones que raramente mostraba. No sé si esto es prudente, susurró ella, con voz temblorosa, casi vulnerable. Pero, no quiero esconder lo que siento. Entonces no lo escondamos, respondió Javier, con una sonrisa suave. Estamos juntos en esto, y eso es suficiente. Permanecieron en silencio, observando la luna artificial mientras la luz iluminaba sus rostros. La estación podía estar llena de enemigos, pero en ese momento, Javier comprendió que su vínculo con Valeria era más fuerte que cualquier amenaza. Cada roce, cada palabra, cada mirada compartida los había unido de una manera que no podía romperse fácilmente. De repente, un sonido distante de alarma interrumpió la calma, recordándoles que la amenaza no había terminado. Javier tomó la mano de Valeria con firmeza. Prepárate, dijo.
Esto apenas comienza. Ella asintió, dejando de lado la vulnerabilidad por un instante, y sus ojos dorados se llenaron de determinación. La calma se había roto, pero el lazo que los unía se había fortalecido. Sabían que lucharían juntos, no solo por la reina Isabella, sino por aquello que estaban haciendo entre ellos, una conexión que era tanto escudo como fuerza. Esa noche, bajo la luz fría de la luna espacial, Javier y Valeria hicieron un pacto silencioso. Protegerían a la reina, se protegerían entre sí, y enfrentarían lo que viniera. No había promesas grandilocuentes, solo la certeza de que, juntos, podían sobrevivir a cualquier traición, cualquier conspiración y cualquier peligro que la estación pudiera arrojarles. El amor que comenzaba a florecer entre ellos no era un lujo, era una fuerza, un vínculo que los preparaba para la guerra que todavía se avecinaba. Y mientras la estación vibraba suavemente bajo el flujo de energía de sus sistemas, Javier supo que nunca había sentido algo tan profundo, tan verdadero, como la intensidad de ese momento junto a Valeria. La noche en la estación Aldara estaba cargada de tensión. Javier y Valeria habían pasado horas reforzando la seguridad y revisando los sistemas de vigilancia, pero ambos sabían que el peligro estaba más cerca de lo que parecía. Cada sonido metálico, cada zumbido distante de los conductos de energía, los mantenía en alerta. La estación podía ser un laberinto traicionero, y los traidores que habían intentado asesinar a la reina no descansarían hasta conseguir su objetivo. Mientras patrullaban los pasillos que daban a la plataforma de carga, un destello de luz hizo que Valeria detuviera su paso. Sus ojos dorados brillaban con intensidad mientras señalaba una entrada lateral. Algo no está bien, susurró, y Javier sintió como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de soldados traidores emergió de las sombras, bloqueando su camino. Sus armaduras brillaban con energía roja, y sus armas apuntaban directamente hacia ellos. Javier notó que eran más numerosos de lo esperado, pero no hubo tiempo para retroceder. Valeria se lanzó hacia adelante, interceptando el primer ataque con movimientos rápidos y precisos. Javier se colocó a su lado, sus músculos tensos, preparado para cualquier cosa. Cada golpe que daba era calculado, cada bloqueo perfectamente sincronizado con los movimientos de ella. Luchaban como si fueran uno solo, sus cuerpos en completa armonía, moviéndose a la velocidad del peligro. «Mantente cerca de mí», gritó Valeria mientras esquivaba un ataque y lanzaba una estocada que derribó a un soldado. Javier obedeció, esquivando a su vez y derribando a otro enemigo. La coordinación entre ambos era perfecta, pero no solo era técnica. Cada mirada, cada roce accidental de sus manos o brazos, hacía que la tensión se intensificara, mezclando la adrenalina del combate con el fuego del deseo que crecían entre ellos. Un soldado más grande y fuerte apareció desde un conducto lateral, apuntando directamente a Valeria. Javier reaccionó instintivamente, lanzándose hacia él y usando todo su peso y fuerza para derribarlo. Valeria aprovechó el movimiento para lanzar un golpe certero que incapacitaría al enemigo. Por un instante, sus ojos se encontraron, y ambos sonrieron con complicidad, sabiendo que se protegían mutuamente con cada movimiento. La batalla continuó, brutal y agotadora. Cada enemigo derribado parecía ser reemplazado por otro. Los golpes, los choques de energía y los resplandores metálicos iluminaban el pasillo, creando un espectáculo caótico y peligroso. Sin embargo, Javier y Valeria se mantenían unidos, cada acción reforzando el vínculo que había nacido entre ellos desde el primer contacto. Cuando finalmente los últimos enemigos cayeron, la plataforma quedó en silencio, roto solo por la respiración pesada de ambos. Javier respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban fijos en Valeria, admirando la fuerza y determinación que había mostrado durante la batalla. «No te hubiera sobrevivido sin ti», dijo Javier, con un hilo de voz, acercándose lentamente. «Y yo tampoco sin ti», respondió Valeria, su voz cargada de emoción, mientras se acercaba a él. Sus manos se entrelazaron, y la cercanía entre ellos era más intensa que cualquier combate que acababan de librar. En ese instante, bajo la luz tenue de los sistemas de la estación y entre los ecos metálicos del combate, sus labios se encontraron en un beso largo y profundo. No había urgencia, solo un reconocimiento de lo que ambos habían compartido durante la lucha, una mezcla de gratitud, deseo y promesa silenciosa. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente contra la de Javier, y él sintió que todo el peligro, todo el caos, se volvía secundario frente a la fuerza de su conexión. «Estamos juntos en esto», susurró él. «Sí», dijo Valeria. «Y nada nos separará». La estación seguía siendo un lugar lleno de enemigos y conspiraciones, pero por primera vez,
Javier y Valeria sintieron que podían enfrentar cualquier amenaza mientras estuvieran uno al lado del otro. Cada roce, cada mirada, cada gesto compartido en medio de la lucha se había convertido en un lazo irrompible, y ambos sabían que nada, ni la traición ni el peligro, podría destruir lo que había comenzado entre ellos. Mientras se preparaban para reorganizar las defensas y asegurar la estación, Javier comprendió que la guerra apenas estaba comenzando, pero la fuerza que Valeria y él compartían los hacía imparables. Y aunque la noche era oscura y el peligro aún acechaba, la luz de su vínculo brillaba más fuerte que cualquier alarma o sombra que pudiera amenazarlos. La estación Aldara estaba en completo estado de alerta. Tras la emboscada de los traidores, los sistemas de seguridad funcionaban a máxima capacidad, y cada corredor estaba patrullado. Javier y Valeria caminaban juntos, sus manos apenas rozándose mientras avanzaban. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de entendimiento. Sabían que lo que venía sería la prueba más difícil de todas. La reina Isabella estaba reunida con sus consejeros leales en la sala principal. Javier y Valeria entraron junto a ella, evaluando cuidadosamente a todos los presentes. Cada gesto, cada mirada, podía revelar un aliado o un enemigo. La tensión era palpable. La traición está en todas partes, dijo Valeria, sus ojos dorados recorriendo la sala con cautela. Pero no dejaremos que nada le suceda a la reina. Javier asintió, su mano rozando la de ella de manera discreta. En ese contacto había promesa y confianza, la certeza de que lucharían juntos sin importar el peligro. Fue entonces cuando los traidores intentaron su último golpe. Una explosión sacudió la sala principal, proyectando escombros y energía por doquier. Valeria se lanzó delante de Javier y de la reina, su armadura brillando con un resplandor intenso mientras bloqueaba los ataques más peligrosos. Javier reaccionó con rapidez, usando todo lo que había aprendido para protegerla a ella y a Isabella, derribando enemigos y desviando proyectiles con precisión. Cada movimiento de Javier y Valeria era sincronizado, una danza letal que combinaba fuerza, inteligencia y un vínculo que ninguno de los dos podía negar. El combate fue brutal, pero cada golpe reforzaba la conexión que habían construido, el reconocimiento silencioso de que eran imparables juntos. Finalmente, después de un enfrentamiento agotador, los últimos traidores cayeron. La sala quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada de los vencedores. Javier miró a Valeria, su rostro iluminado por la luz de los sistemas reparados. Sus ojos dorados reflejaban fuerza, gratitud y algo más profundo que el peligro acababa de revelar. Lo logramos, dijo Javier, acercándose a ella y entrelazando sus manos con firmeza. Sí, respondió Valeria, su voz suave pero llena de emoción. Juntos. Isabella se levantó y caminó hacia ellos, una expresión de alivio y orgullo en su rostro. Nunca había visto tanta valentía y determinación en nadie, dijo, dirigiéndose a ambos. Javier, Valeria, han protegido no solo la estación sino también la esperanza de todos nosotros. Javier sonrió, su mirada encontrándose con la de Valeria. Y seguiremos protegiéndola, dijo. Juntos, todo es posible. Valeria se acercó, apoyando su frente contra la de él. No había palabras, solo la certeza de que lo que sentían era real, que nada podría romper lo que habían encontrado el uno en el otro durante la guerra y el peligro. Sus labios se encontraron en un beso largo y profundo, lleno de deseo, gratitud y amor. Fue un beso que sellaba promesas, un inicio de algo que ambos sabían que duraría más allá de cualquier amenaza. En los días siguientes, la estación Aldara recuperó la calma. Los sistemas de seguridad funcionaban sin fallas y los traidores habían sido encarcelados o neutralizados. Javier y Valeria pasaban más tiempo juntos, entrenando, patrullando y, sobre todo, disfrutando de la cercanía que la batalla les había otorgado. Cada gesto, cada sonrisa, cada toque era una reafirmación de su vínculo. Una tarde, mientras observaban la luna artificial desde la plataforma, Javier tomó la mano de Valeria y la miró con seriedad. Prometo estar siempre a tu lado, dijo. No importa qué pase, siempre seremos uno. Valeria sonrió, dejando que su cabeza descansara sobre su hombro. Y yo prometo lo mismo, susurró. Nunca más estaré sola. El espacio se extendía frente a ellos, infinito y brillante, pero en ese instante no importaba. Habían sobrevivido a la traición, al peligro y a la batalla. Habían encontrado algo más fuerte que todo eso, el amor y la confianza mutua. Javier y Valeria permanecieron allí, juntos, mientras la luz de la luna espacial iluminaba sus rostros. No había urgencias ni amenazas, solo la paz y la felicidad que habían ganado con esfuerzo y valentía.
La reina Isabella los observaba desde lejos, con una sonrisa satisfecha, sabiendo que sus protectores no solo habían salvado la estación, sino que también habían encontrado el uno en el otro algo que ni la guerra ni la traición podrían destruir. Y así, bajo la luz de los asteroides y el brillo de las estrellas, Javier y Valeria comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, unidos por la fuerza de su amor y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el universo les presentara. La estación Aldara había sobrevivido, y ellos también, más fuertes y más felices que nunca.